Ese es el mensaje del día de hoy, el poder de la cruz. Yo quisiera que todos vayamos y abramos lo que tienen Biblia de pronto en su casa y abramos en Primera de Corintios. Primera de Corintios 1, 18. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Primera de Corintios 1, 18. Amén. Ya lo encontramos. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hasta aquí la palabra del Señor. Señor, añade bendiciones a tu palabra. Amén, amén y amén. Dele palmas al que vive, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El poder de la cruz. En la actualidad hay muchos conceptos que diferentes personas tienen sobre la cruz. Amén. Hay muchos conceptos, hay muchos significados que le añaden a esto. Las personas como nosotros cristianos tenemos un concepto, de pronto el católico tiene un concepto y aquella persona que no conoce de Dios también tiene un concepto, y muchas veces muchos se envuelven en diferentes conceptos y creencias. Pero ¿qué es lo que verdaderamente dice la palabra de Dios en cuanto a la cruz? El poder de la cruz. La cruz, o el simbolismo que ella representa, pero antes que nada no confundamos dos cosas. Una cosa es un simbolismo y otra cosa es una idolatría. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, para usted representar alguna cosa, muchas veces utiliza un símbolo. Digámoslo así, a veces la palabra prohibido, en ciertos lugares tenemos un círculo y una línea. Amén. Y dice prohibido. La palabra peligro muchas veces se representa con una calavera. La palabra peligro, eso es un símbolo. Amén. Ya la idolatría va más allá. Ahora, el poder de la cruz, ¿cuál es el verdadero significado? Si nosotros leemos esta escritura, que fue escrita también por el apóstol San Pablo, amén, aquí hay un enfoque de Pablo donde simboliza, escuchen, el poder de Dios en una cruz. Y esta cruz a la vez representa el sacrificio de Jesús, amén, de la manera que murió muy, digámoslo así, hasta en la actualidad, controversial. De una manera muy controversial y tremenda. Y esto lo hizo ¿por qué? Por amor a la humanidad, por amor a ti y por amor a mí. ¿Para qué? ¿Cuál fue el propósito de esa muerte? Sencillo: la redención del pecado. La redención, o sea, el perdón del pecado. Porque por cuanto todos pecamos, dice la palabra, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ese fue el propósito de Jesucristo: llegar hasta el monte Calvario, llegar hasta allá y ser crucificado. Eso tiene una representación, porque el poder de Dios se demuestra en esa manera, como con la muerte o la crucifixión de una persona que no, digámoslo así, no tenía que haber sido crucificado. Amén. No tenía que haber sido crucificado. Esto representa. Ahora, la Escritura nos dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Amén. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, ¿qué es? Poder de Dios. Eso significa para nosotros.
El poder de Dios. El poder de Dios de lo que hizo por amor a la humanidad. ¿Qué hizo? Mandó a su Hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que significa, eso es lo que simboliza para nosotros la cruz. Y de ahí es que sale un poder que Pablo lo describe de esa manera. Y podríamos decir que es un poder donde se demuestra el proceso, amén, de la humanidad o de cada persona para la salvación. La cruz también significa un proceso del hombre para la salvación, como lo dice en Tito. Vámonos un momentito para Tito. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. En el libro de Tito, gloria a Dios, 2:11, dice la palabra del Señor: por la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Entonces, este es el propósito de la Escritura. Este es el propósito de Dios, que lo ha escrito en la Biblia. Y lo ha escrito en la Biblia, y esta Biblia y la Escritura en su totalidad también es espíritu. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Biblia? ¿Cuál es el propósito de la palabra? ¿Cuál es el propósito de aquel, digamos, sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz? ¿Cuál es el enfoque principal de todo esto? La salvación del alma. Es así. Amén. ¿Qué hizo Jesucristo por nosotros hace 2000 años? Pereció en la cruz. Amén. Pereció en la cruz. Dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en estos versículos que acabamos de leer, más de ser un simple propósito la salvación, es el deseo de Dios, es el deseo infinito de Dios, y de que toda la humanidad seamos salvos. No hace acepción de personas. No que estos pueden ser y los de allá no, o este sí o este no. No hace acepción de personas. No hay acepción de que esta tribu solamente no hace. Amén. El único requisito para que la humanidad sea salva es aceptar a Jesucristo como su eterno y único Salvador. Es reconocer que Jesucristo es el camino al Padre. Ese es el deseo del Dios Todopoderoso. Y ese deseo está para ti, para mí, para el chiquito, para el grande, para el cholo, para el negro, para el gringo, para el enano, para el latino, para todos. Ese es el propósito de Dios. A veces usted se puede pasar sentado en un parque y comienzan a caminar diferentes tipos de personas, y solamente en su mente analice de todo el mundo que pasa, ¿a quién ama? Nosotros a veces saneamos personas. Si pasa de pronto un mendigo, no, hazte para allá, mendigo sucio. Pero si pasa alguien con corbata, alguien que tenga dinero, alguien que tenga prestigio, de pronto uno se le acerca hasta para ser amigo y para conseguir algo. O si pasa una persona bonita de agrado, también podemos hacer ello. Pero Dios no hace acepción de personas. El problema está en que cuando la persona toma decisiones que van en contra de la voluntad de Dios. Amén. A veces hay personas que dicen que aman a Dios, que quieren a Dios, pero no tienen en su mente esa simbolización que significa la cruz, que significa que Jesucristo pagó con su vida hace 2000 años en una crucifixión, en una muerte tan horrenda, en una cruz, que fue azotado, fue golpeado, fue escupido, fue avergonzado porque hasta sus ropas se las quitaron. Amén. Y muchos no valoran. Yo tengo a Dios en mi corazón, sí,
pero su comportamiento, lo que ellos hacen, están alejados de la gracia de Dios. Están apartados de la realidad de lo que significa amar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, tengamos un concepto de que Dios ama la humanidad. En el Evangelio San Juan, bendito sea el nombre del Señor, Evangelio según San Juan 19:19, registra la palabra del Señor. Amén. Dice: escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: soy Rey de los judíos. Amén. ¿Quién escribió o quién mandó escribir este letrero que diga Rey de los judíos? Pilato. Oiga, ¿por qué Pilato mandó a escribir que pusieran Rey de los judíos a Jesús y pegarlo en la cruz? Porque, entiende esta parte, en este tiempo, cuando una persona iba a ser crucificada, cuando una persona era crucificada, esta persona se le daba un acta de los decretos. Si alguien era crucificado por ladrón, le ponían: este hombre está siendo crucificado por ladrón, está siendo crucificado por asesino, este está siendo crucificado por estafador. Y según lo que haya hecho, este hombre que había de ser crucificado, le colocaban en esa acta. Amén. Pero, qué sorpresa, que cuando Pilato, siendo un hombre inteligente, Pilato no era cualquier persona, era un hombre que tenía un cargo, era un líder militar, era un político. Amén. Era una persona bien preparada, entonces a él no se le iba a escapar una, a él no le iban a mentir. Pero Pilato estaba consciente de que este hombre, Jesús, no había cometido ningún tipo de delito. Entonces, como no había cometido ningún tipo de delito, decía: bueno, ¿y por qué causa, motivo o razón vamos a crucificar a este hombre? Amén. Y dicen: no, bueno, por ahí él decía que era el Rey de los judíos. Bueno, entonces colócale el Rey de los judíos, porque no tenían forma de acusar al Señor. Amén. Entonces, en ese momento, Jesucristo, siendo inocente, fue crucificado. Sin haber cometido ningún pecado, fue crucificado. Amén. Entonces, para el Señor glorificarse en la vida de nosotros los pecadores, ¿qué tuvo que hacer? Dejar que crucificaran a su Hijo. Dejar que latiguearan a su Hijo. Dejar que mataran a su Hijo. ¿Por qué? Él era y representaba el único sacrificio para que el hombre se acerque al Padre, Jesucristo. Porque desde siempre ha tenido que haber un sacrificio para perdón de pecado, para limpieza del pecado. Sacrificio. Y no cualquier sacrificio. Un sacrificio inmolado, limpio, sin manchas, sin arrugas. Un sacrificio puro. Y ese sacrificio puro era Jesucristo. Sin haber cometido ningún pecado, como lo dice en Isaías. Amén. Porque Isaías nos relata, Isaías enmudeció y no abrió su boca.
y como cordero fue llevado al matadero. Y cayó, no abrió su boca, cayó, se quedó en silencio. Ahora está viendo lo que significa el poder de la cruz. A veces nosotros en este caminar cristiano queremos que todas las cosas nos sonrían, pero ¿cómo quieren que nos sonrían? A favor de nuestras vidas. Pero cuando el Señor permite algo, muchas veces para formar nuestro carácter, no queremos. Ya para ese momento la cruz ya no significa nada, sino Dios mío, ¿por qué me abandona? Y no es así. Nosotros tenemos que aceptar los designios de Dios, que se cumplan, hágase tu voluntad. Señor, sí, hágase tu voluntad. Porque a veces es verdad, para moldear nuestro carácter tiene que suceder algo. En la actualidad, acá en el mundo está sucediendo una pandemia que está matando a muchas personas. ¿Y cuántas personas ahora son más dóciles para escuchar la palabra de Dios? Para entender que Dios ama al hombre, ama al pecador, pero quiere que deje su mal camino. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Entonces, la cruz representa eso. Confiar en Dios. La cruz representa eso. El sacrificio vivo que tú le puedas entregar a Dios para la gloria de su nombre. El desprendimiento que tú puedas hacer. Amén. ¿Qué es lo que en las áreas de tu vida que tú dices que no me dejan avanzar, no me dejan continuar, no me dejan seguir? ¿Cuáles son esas áreas que tú no quieres adelantar, no quieres dar ese paso en fe? Jesucristo lo dio. Jesucristo lo dio, siguió caminando con esa cruz siendo inocente y cada paso para él era un paso duro y difícil. Pero lo dio. Dice Filipenses 2:1. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses. Gloria al nombre del Señor. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto extrañable, si alguna misericordia. 2. Completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes. Amén. Sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a él mismo. Bendito sea el nombre del Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cuál es el simbolismo de la cruz? Obediencia a Dios. Aunque la obediencia a Dios, escúchame esta parte, sea entregar tu vida. Porque la obediencia a Dios requiere sacrificio. Amén. Entregar tu vida. Y no estoy hablando de decir, ay, entonces, ¿qué hago? ¿Me voy a matar? ¿Me voy a morir? No estoy hablando de esa vida. Estoy hablando de tu vida mundana, de tu vida pecaminosa, de ese yo de prepotencia, de ese que dice que aquí las cosas se hacen como yo quiero. Estoy hablando de esa vida. Bendito sea el nombre del Señor. Porque la palabra dice cuando inicia Filipenses, hay alguna consolación. ¿Qué da a entender cuando dice el Señor?
si hay alguna consolación en Cristo. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué nos está dando a entender? ¡Ánimo! Que nosotros tenemos que estar siempre animados, que Cristo siempre nos va a estar animando, consolando, que nos va a dar ánimo. Si algún consuelo de amor. Cuando habla de consolación y cuando habla de consuelo, está diciendo en consolación yo te animo. Y en consuelo de amor, ¿qué te está diciendo? Que Él también está contigo participando de las aflicciones que te están pasando. ¿Por qué? Porque el Señor fue probado en todo. Entonces, además de que te da ánimo, está contigo para levantarte y para cargarte y para caminar contigo. Ese es el significado de la cruz. Amén. Que también tú tienes que dar ánimo. También tienes que ser amable, como dice la Escritura. ¿Qué más nos dice ahí? Si alguna comunión del Espíritu. Si alguna comunión del Espíritu, eso que nos da a entender, y Espíritu está con mayúscula, habla del Espíritu Santo, del Espíritu Dios. Una comunión le está diciendo que quiere una participación común en una comunión con su Espíritu. Te da ánimo. ¿Qué significa la cruz? ¿Qué significa la cruz? Que Jesucristo te da ánimo. Que Jesucristo que entiende tu necesidad, sabe tus debilidades, sabe tu flaqueza. Cuando tú no le cuentas a nadie eso que sientes en tu corazón y no sabes qué hacer y te lo estás guardando y ese sentimiento te está carcomiendo y Jesucristo dice, yo lo sé, pero ¿por qué no me dices a mí que te ayude? Si yo estoy ahí contigo para ayudarte, para animarte, no te desanimes, yo estoy contigo y yo soy el que te... Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Entonces, si usted lee rapidito, haya pues en vosotros este sentir Cristo. Entonces, ¿qué nos da referencia? Solo este versículo. Haya pues en este sentir. Está hablando que Cristo es el ejemplo a seguir. Cristo es tu ejemplo. Poner la mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Bendito sea el nombre del Señor. Cristo es el ejemplo. Diga, Cristo es mi ejemplo. Amén. Cristo es el ejemplo. El 6, el cual siendo en forma de Dios. Aquí Pablo afirma. Pablo no pone una duda en el versículo 6. Pablo está afirmando. ¿Qué afirma? Amén. El cual siendo en forma de Dios. Pablo está afirmando que Jesucristo es Dios. Dice, aunque Él es Dios, dice ahí mismo, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aunque Él siendo Dios, ¿qué hizo Él? Se vació de su gloria. ¿Cómo así? O sea, era Dios, sí, y se hizo hombre. Amén. Tenía un título, tenía un cargo, tenía un poder, tenía una autoridad. Sí, no le importó. ¿Por qué? Porque el Padre tenía esto, salvar a la humanidad. Pero yo puedo ir con todo mi poder. No. Primero tienes que conocer a la humanidad y primero tienes que ser. Amén. ¿Y qué dijo el Señor? Heme aquí, yo voy. Porque dice en Colosenses 2:9,
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Jesucristo, siendo hombre, viviendo una condición de hombre, habitando en un mundo de hombre, tenía el poder de la gloria del Padre en sí mismo. Amén. Él podía haber hecho descender ángeles del cielo y en ese momento lo bajaban de la cruz. Pero no utilizó. Porque el primer significado que nos da el Señor es la obediencia. Lo que Jesús hizo, solamente hizo lo que el Padre le mandó a que haga. Obedeció. Hay muchos acá que quieren hacer todas las cosas conforme a su voluntad. No es que yo sí puedo. El yo no sirve para Dios. Amén. ¿Acaso Samuel no nos dice que Dios más se agrada de qué? De que lo obedezca. La obediencia es lo que agrada a Dios. La obediencia agrada al Señor. Entonces Jesucristo no le importó despojarse de su trono de gloria para venir por nosotros, para la salvación de nosotros. A veces hay personas que tienen un cargo, quizás tienen un estatus social, pero no les gusta compartir muchas veces con los que no tienen. Amén. O a veces hay personas que no tienen, orgullosos. Entonces, cuando uno sabe que es el poder, ahí nace la humildad. La humildad no significa pobreza. La humildad no significa escasez materialmente hablando. La unidad significa un comportamiento dócil, apacible, frutos del Espíritu Santo, amor, fe, templanza, ese comportamiento. Amén. Por eso es que en estos versículos el Señor habla de que uno debe de comportarse bien con los demás. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Uno a los demás, a él mismo. Amén. Si uno es pastor que recién ingresó, sí, considera lo que es mayor que el pastor. Eso es humildad. Eso es humildad. Considerarlo, querer, amar, demostrar buenas dádivas dignas de arrepentimiento. Amén. Entonces, imagínense esto, analicemos. Un momentito vámonos al Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 24. Amén. San Mateo 16, 24. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Entonces, muchas personas interpretan la cruz como una que deben llevar en su vida. Amén. Tantos problemas tienen, dice, puedo cargar esta cruz. Así la representa. Amén. O una relación tensa. A veces tienes una relación sentimental y que no me entiendo, me toca cargar en la cruz. Lo representan de esa manera. Ahora, otros con un trabajo ingrato. No, ya me toca que mi jefe me explote, ya me toca cargar la cruz. Eso lo tienen como un significado. Otros como una enfermedad física. Ya
me tocó tener cirrosis al hígado, me tocó tener anemia por herencia, me tocó estar enfermo, me toca cargar la cruz. Así le representa. Amén. Y otros con orgullo autocompasivo dicen: esta es mi cruz, tengo que llevarla. Sacan el concepto de la cruz. Amén. E incluso, ahora mismo, muchas veces nosotros como cristianos vemos la cruz como símbolo de expiación, vemos la cruz como símbolo de... Vemos la cruz como símbolo de ¿qué? De gracia. Vemos la cruz como símbolo de ¿qué? De amor. Amén. Pero en los tiempos de Jesús, ¿cómo Jesús veía la cruz? Porque tiempo, ¿cómo Jesús veía la cruz en el tiempo de él? Dice en Filipenses 2:8. Bendito el Señor. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Cuál es la muerte en cruz? Lo que dice en Mateo 16:24. ¿Qué dice Mateo 16:24 en la actualidad? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Amén. ¿Por qué? Eso significa la cruz, negar. Jesucristo no pecó para ser crucificado. Jesucristo era justo y lo crucificaron. Jesucristo era amable y lo crucificaron. Jesucristo tenía misericordia y practicaba la misericordia y lo crucificaron. Jesucristo perdonó a sus enemigos y lo crucificaron. Tenga en cuenta esto. ¿Qué cosa? Que Jesucristo fue crucificado siendo inocente en esa cruz. Él podía haber dicho: pero si yo soy inocente, pero se quedó callado. Él se negó a su inocencia a sí mismo porque el Padre le mandó una orden que tenía que entregar su cuerpo como propiciación, limpio, sin mancha y sin arruga. O sea, le dijo: tú siendo inocente te van a crucificar, te van a golpear, te van a hacer cosas duras. Y él tuvo que obedecer. Su propia vida lo que le encantó fue obedecer. Aunque esto lo llevó a una agonía. Hay que seguir a Cristo. Hay muchos que dicen: yo amo a Dios, sí, pero te dice: oye, comienza a congregar y que sea los domingos. Porque tengo que trabajar. Entonces, ¿qué cristiano me hablas? Somos buenos para decir: ay, dice, es que los ricos no entran en los cielos y se hace difícil, y tú que eres pobre. ¿Ah? Vives desesperado por un trabajo y no buscas a Cristo. Andas queriendo robarle a todo el mundo. Andas solamente pensando en lo malo, la maldad y no te despojas de ese hombre. La cruz no solamente no simboliza un amor, una esperanza, simboliza que tienes que cambiar y buscar a Cristo de todo tu corazón, negarte ese orgullo, negar esa prepotencia, deja ya lo que le agrada al mundo. ¿Acaso uno no predica esta palabra? ¿Acaso la Biblia no manda que la mujer se vista decorosamente? ¿Y cómo muchas veces andan vestidas? ¿Cómo el hombre muchas veces se comporta? ¿Acaso la Biblia no dice que de toda palabra o si de los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio? ¿Acaso la Biblia no habla de la doctrina? Y nosotros no queremos. Muchos no quieren cambiar, no quieren y piensan: ay no, que el concepto de la cruz es amor. El concepto de la cruz
y comience a obedecer a Dios, a obedecer su palabra. Si la palabra del Señor dice que porque es pecado, entonces bendito sea el nombre del Señor. Si la palabra del Señor dice que los fornicarios no entran al reino de los cielos y tú no te has casado, cásate. Ordena tu vida, ordena tu casa. Porque es feo, sería feo que una persona sea un puente para que otros se salven. El cristiano no. Dios significa amor. ¿Y quién lo dice? Aquel que odia a su hermano. Aquel que le tiene envidia a su hermano. Aquel que le dice a uno Dios te bendiga y al otro porque Dios lo utiliza más dice, ay, dice ese me cae mal. Porque ese sí ora, porque ese sí ayuna, porque ese sí busca la presencia de Dios. Pero hay otros que son relajados. Bendito sea el nombre del Señor. Si la humanidad toda supiéramos el concepto de lo que significa la cruz, te garantizo que no hubiera coronavirus, no hubiera corrupción. Van y se arrodillan ante una cruz, pero no saben lo que significa. Qué feo es que muchas veces se escuchen por estos medios comentarios de que ahorita en esta pandemia que está habiendo a nivel mundial, acá en nuestro país, se escuchen rumores, no estoy afirmando nada, de que hay personas inescrupulosas que sacan beneficio. Y usted los escucha muchas veces, creen en Dios. Y usted los ve muchas veces, se andan persinando y se hacen su marquita en la frente, en el pecho de la cruz. Pero no saben su significado. El 26 dice, porque ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa dará el infierno por no dejar esa vida que no te quieres negar a ti mismo? ¿Qué puede dar por tu alma? Amén. Entonces, mi amigo, ¿cuál es la decisión que tú quieres tomar? ¿Cuál es el concepto que tú tienes